Las olas del mar bañaron tu cara, brisa también te pudo besar tu cuerpo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches nuevamente. Los invito a acompañarme en este canal llamado Varadero entre Mar y Piel. Les había dicho que siempre estaría como invitado una persona, un varaderense o alguna persona que haya contribuido al desarrollo social, sobre todo social, económico, de cualquier tipo, a este balneario tan importante. Y hoy mi invitado es el profesor Raúl Castellanos Ordaz, historiador por excelencia. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y en particular de estar compartiendo contigo. El placer es recíproco. Perfecto. Sí, porque muchos de los varaderenses y de las personas que han trabajado en el turismo lo recordarán. El profesor estuvo durante más de una década en la Escuela de Hotelería y Turismo, con anterioridad en la Facultad de Varadero. ¿Y en qué otros lugares ha estado Raúl Castellanos? Yo me gradué en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela de Villa Clara. Durante un buen tiempo fue vicedecano de la Facultad de Historia de esa institución. Participé en diferentes eventos científicos y además de eso comencé un doctorado de un tema muy interesante de la historia, peliagudo, pero precioso, que por distintas razones no pude concluir, pero me quedaron muchos conocimientos y documentos que realmente son extraordinarios para comprender nuestro proceso histórico como tal. Gran parte de mi vida la he dedicado a investigar la historia, además de eso, a explicar la historia y a soñar con la historia. Profesor, usted habla de soñar con la historia. Pudo haber hecho muchísimas cosas, sobre todo trabajando en Varadero. Sin embargo, siempre ha sido un defensor de la historia. ¿Por qué usted le atribuye tanta importancia a esta parte de la sociedad? La historia, Reglita, es realmente, para mí, en primer lugar, una gran advertencia. Ten en cuenta lo bueno que pasó, repítelo, multiplicado con otras características, pero mantén la esencia, y lo que pasó, que nos hizo daño, trata de no hacerlo. Hay un viejo proverbio, no sé si es africano o asiático, que dice: si quieres saber hacia dónde va, mira de dónde viene. Y yo digo, si quieres saber dónde está, mira de dónde viene, porque eso te permitirá saber hacia dónde va. Me ha hecho una pregunta interesante. Hay personas que me han planteado que ¿de qué me sirve la historia en estos tiempos tan difíciles que vive Cuba y que vive el mundo? Porque el mundo está al revés, está patas arriba, que nadie se equivoque. Y yo digo, la historia me permite comprender a cabalidad las cosas que están ocurriendo. Y la historia me permite tener la esperanza de que es posible salir de esta situación y de que es posible un mundo mejor. Te diría más, Reglita, es imprescindible lograr un mundo mejor. O sea que no solamente es necesario, sino que es imprescindible también. Y la historia nos enseña esas cosas. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando le daba clase a los guías de turismo en la escuela de hotelería, le decía, cuidado con la historia. Es una gran luz roja, pero también puede ser una luz verde. Aprovecha las dos luces para que te conduzcas bien hasta el semáforo, como tal. Usted, quien ve al profesor tan pausado, tan seguro de sí mismo, dirá, este hombre no tiene problema, pero el propio hecho de defender la historia, de considerar que es necesaria, que es vital para la nación, le ha hecho también o le ha propiciado problemas a lo largo de su vida. Y vamos a estar hablando de esto porque hoy estamos acercándonos a la piel de Raúl Castellanos. He tenido dificultades, sí las he tenido. Me han hecho sufrir, cómo no, más de una vez, por mi apego a la historia.
y por buscar aquellas interioridades de la historia que a veces pasan inadvertidas como tal, por defenderla con tanta pasión y porque además me enfrento a los esquematismos, me enfrento a aquellas cosas que frenan el desarrollo y que no contribuyen a que realmente la historia sea interpretada y sea explicada como se debe, sobre todo a la juventud. Y eso es un tema sumamente importante. He hecho propuestas para algunas cuestiones que se pudieran hacer incluso en el territorio. Y como no está en los cánones establecidos, no se ha aceptado. No podemos seguir haciendo lo mismo de lo mismo, sin arbitrariedades. Debemos hacer cosas nuevas que respondan a los nuevos tiempos. El discurso en la historia, Reglita, el discurso social de la historia, intrínseco en ella, no puede ser el de hace 15 o 20 años. Hay que buscar otros elementos. Hay que buscar aquellas interioridades de la historia que realmente resulten atractivas, que emocionen. Los enemigos de este país, los enemigos del progreso en el mundo, están trabajando la inteligencia artificial y otros medios para tocar las emociones de la gente, no solo el pensamiento. Y la historia realmente debe tocar el corazón de la gente y debe tocar la mente de la gente. Y eso a veces no se ha entendido. Yo recuerdo, Reglita, en una ocasión que yo intervine ante un grupo de profesores y alguien exclamó: será una perestroika lo que el compañero Raúl nos está proponiendo. Y alguien que dirigía la reunión, por cierto, una persona inteligente, me dijo: mira, mejor te callas y no sigas hablando de ese tema, porque yo estaba diciendo de la historia, no lo que se repite comúnmente, sino otros elementos, para lo cual en Cuba hay una extensa e intensa bibliografía para conocer la historia, historiadores tremendos, jóvenes, muy inteligentes, muy capaces, que han producido una obra historiográfica de alto quilate en este país. Le pregunto, ¿por qué callar cuando se tiene el conocimiento de la historia y se quiere compartir con diferentes generaciones? Como siempre, tú metiendo el dedo en la llaga, con esa inteligencia aguda que yo siempre sé que te caracteriza. Eso que me quiere. Es verdad. Que te quiero y es verdad lo que dije. Las dos cosas. Mira, la historia tiene sus sombras y tiene sus luces. Entonces hay que buscar un equilibrio entre sombras y luces. Mira, en la enseñanza de la historia hay ciencia y hay arte. Si abusas del arte, te conviertes en un payaso. Y si abusas de la ciencia, te conviertes en un científico frío. Hay que buscar una combinación entre ambas cosas para poder explicar las sombras que hay en nuestra historia, las problemáticas que nos presenta nuestra historia como tal. Te voy a poner un ejemplo de Antonio Maceo. Antonio Maceo, en 1878, cuando protagoniza la protesta de Baraguá, un aniversario se cumplió hace poco, llevaba 22 cicatrices. Terminaría después en 1896 con 26. Pero las cicatrices que más le dolieron a Antonio Maceo, estoy seguro, no fueron las que tenía el cuerpo, las que tenía el alma, por las cicatrices de algunos cubanos. Costó trabajo que le dieran el grado de mayor general. Le pidieron un expediente y alguien exclamó: pero ¿cómo pedirle a este hombre un expediente? Este hombre que tiene un historial increíble. Y que tiene tantas marcas en su cuerpo de valentía y de entrega y además, a la nación. Y además su pensamiento, su inteligencia extraordinaria como tal. Y sin embargo, soportó todo aquello. Y lo soportó realmente con una voluntad y un amor a Cuba tan grande, tan grande, tan grande, que constituye un ejemplo supremo que debemos exponer, sobre todo a los jóvenes, para que se acerquen a esa figura extraordinaria de la historia de Cuba, a sus valores éticos,
a sus valores como combatiente y a su extraordinaria inteligencia. Porque Maceo era un hombre sumamente inteligente que además leía. No era el genio de José Martí. Genios se dan poco, realmente. Y a veces las comparaciones son válidas. Pero realmente entre ellos dos hay puntos de contacto extraordinarios, realmente. Incluso quien primero reconoce con justeza y con solidez la inteligencia de Antonio Maceo fue José Martí. Que dijo, tiene tanta fuerza en el brazo como en la mente. Me quitaste la palabra, tú y yo estamos en la misma sintonía como tal. A Maceo hay que oír lo que dice, a Maceo hay que atenderle lo que dice. Y entonces la historia tiene eso. Yo te decía ahorita que Usted hablaba de sombras y de luces. Y yo quisiera conocer un poco de las sombras para después llegar a las luces. Las sombras de la historia. Y sobre todo de cómo se enseña en la Cuba de hoy. Perfecto. Te voy a hablar de Vicente García. Vicente García fue un hombre increíble, realmente increíble. Cuando a mí me lo explicaron en el año 1964-65, en una escuela que quise con el corazón y el alma, le cogí odio a Vicente García. Incluso hay un gran intelectual y revolucionario cubano que en un libro puso que era la lechuza de la revolución del 68, por todos los problemas que acarreó. Y realmente Vicente García cometió errores. Vicente García cometió errores graves, realmente. Protagonizó dos protestas en los momentos más complejos de la guerra. Protagonizó dos sediciones que lo que hicieron fue afectar mucho más la guerra. Algunas cosas quizás la hizo con objetivos correctos, pero el método fue incorrecto. Y el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Yo dije, hay que estudiarse la personalidad de Vicente García completa. No te puedes quedar con lo que ocurrió en la guerra del 68. Cuando empiezo a profundizar en la personalidad de Vicente García, encuentro lo siguiente. Hacendado de las tunas, de cierta posición económica, se levanta en armas desde los primeros días del mes de octubre de 1868, como tal. Cuando se va a la Manigua, los españoles rodean su casa y le dicen a la mujer con varios hijos, si tú no le escribas a Vicente García para que se entregue, no va a entrar ni un grano de arroz a esta casa. Le vamos a hacer un bloqueo total. Brígida respondió, primero muerta antes que escribiera a mi esposo que se entregue. Murieron 1 o 2 niños. Los tuvieron que enterrar con medios rústicos y no se venció. Fue tal la opinión pública de Cuba y de otros lugares que tuvieron que romper el bloqueo en torno a su casa. Vicente siguió la lucha. Cuando la protesta de Baraguá, antes de ella, se puso de acuerdo con Arsenio Martínez Campos. Incluso dijo que él también iba a aceptar la protesta, el Pacto del Sajón, que fue una rendición de las armas cubanas. ¿A quién me ha discutido eso? Las armas cubanas se rindieron al Pacto del Sajón. Fue una rendición. Fidel lo afirma y lo fundamenta con la profundidad con que él dominaba e interpreta la historia como tal. Y entonces Vicente García emerge como hoy el patriota insignia de la provincia de Matanzas, como lo es de la provincia de Las Tunas, perdón, como lo es Juan Alberto Gómez de la provincia de Matanzas, como tal. Gloria a Vicente García. Ahí tú tienes un ejemplo de lo cuidadoso que se debe ser con la historia. Maceo trató de traerlo a Cuba durante la tregua fecunda. Hizo grandes esfuerzos. En el año entre 1886 y 1887, por ahí más o menos, trata de venir a Cuba con una expedición desde Venezuela. Tuvo que regresar a Venezuela. En medio de la guerra chiquita, hacia 1879, 1880 más exactamente. Y tuvo que regresar. Lo envenenaron en Venezuela. Parece que fue con medio morir. Le tenían mucho odio. Y sin embargo, Maceo, que tuvo ciertas contradicciones con él, lo trató de atraer. Ahí tú tienes la sombra de nuestra historia. Acuérdate lo que dijo Martín. El sol alumbra, quema con la misma luz que calienta. Los desagradecidos
¿En las ven las manchas? manchas y los agradecidos ven la luz. Y hablando de luces, luces en la historia, sobre todo para rescatar tantos valores patrios que necesita la Cuba de hoy. Comienzo por José Martí. Comienzo por José Martí. A veces los alumnos me preguntan, ¿dónde usted sitúa intelectualmente Martí? Digo, bueno, las capacidades de los hombres, están los hombres mediocres, están los hombres inteligentes, están los hombres muy inteligentes, están los hombres excepcionalmente inteligentes y están los genios. Martí está allí, no están los genios, no se repiten mucho. A veces tienen que pasar 500 años. Para mí la historia de Cuba, dos genios. Te lo digo pausado, y tú sabes que yo soy muy apasionado. José Julián Martí Pérez y Fidel Castro, en mi opinión, como tal. Cintio Vitier, uno de los hombres que más dominaba la vida y obra de Martí, dice que Martí a los 12 años tenía una cultura superior a los hombres más cultos que había en Cuba. Y en esa época había unos pocos hombres cultos, pero los había, y respetables, como por ejemplo José Antonio Saco, para solo citarte un ejemplo. Y José Martí estaba por encima, apenas con 12 o 13 años como tal. Martí lo sacrificó todo, todo. Hay un momento que a mí me impacta mucho de la vida y obra de José Martí. Hay un momento que impacta mucho, donde a José Martí se le hacen críticas muy fuertes. Y Martí le escribe a otro patriota y le dice, como en un suspiro, por mi patria todo lo he sacrificado, hasta la paz de mi casa, dice José Martí. Con la genialidad que tenía, la familia pudo haber llevado una buena vida, y no fue así. Vivieron muchos sacrificios, muchas escaseces, muchas dificultades. Si Martí hubiera seguido la dinámica de la familia, no estuviéramos hablando de José Martí, no fuera nuestro héroe nacional y no fuera el político más inteligente y visionario que dio América Latina en el siglo XIX, que dio América en el siglo XIX, ni constituyera ese ejemplo extraordinario que tenemos todos los cubanos y que supo ver con una luz extraterrestre los peligros que se le avecinaban al mundo por la expansión norteamericana y que hoy tienen una realidad tan triste como realmente terrible para casi todos los seres humanos, especialmente para el pueblo cubano. De Martí, de Maceo, de las sombras y las luces, estamos conversando hoy con el profesor Raúl Castellanos Ordaz, un hombre que ha entregado su vida a la historia y que la defiende, la siente, la sufre. Volvemos en otro de nuestros episodios porque, como ustedes ven, es un hombre muy apasionado. Se apasiona tanto que de momento he sentido como que puede llorar. ¿Ha llorado por la historia? Sí, he llorado por la historia. Y te voy a decir lo siguiente, generalmente no leo. O sea, no leo las cosas que voy a explicar. Y hay un concurso que se hizo en el año 1996. Osvaldo Guayasamín lo organizó por el cumpleaños de Fidel. Lo ganó una vietnamita. Y lo que esa vietnamita escribe de su encuentro con Fidel allí en medio de la selva de Vietnam, bajo las bombas norteamericanas, en septiembre de 1973, es un documento de las pocas cosas que leo públicamente, que cuando la leo tengo que suspirar 2 o 3 veces para poder terminar. Bueno, le pido que se quede en ese suspiro. Sí, porque hoy estamos hablando de la historia patria, de la necesidad de rescatar lo más auténtico de nuestra nación y de la necesidad que tiene la verdad de imponerse en un análisis crítico, fecundo, sobre la historia de la nación. Muchísimas gracias, profesor Raúl Castellanos Ordaz. Volvemos en el próximo capítulo para desentrañar más que la historia, para presentar a este hombre que muchos de los varaderenses han tenido la posibilidad de descubrirlo
en las aulas, de manera poco convencional, pero profunda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento usted estará viendo este capítulo. Bella sirena que me hizo soñar las olas del mar bañaron tu cara, brisa también te pudo besar